Hechos. Y les voy a decir que vamos a estar mirando Hechos capítulo 5. Gloria a Dios. Y algunos ya están preguntándose, el capítulo 5 es bastante largo. ¿A dónde va a ir el pastor? Bueno, Hechos capítulo 5, verso del 1 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios. Los que quieran ponerse en pie pueden hacerlo. Hechos 5, del 1 al 11, dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te rogamos que seas tú el que nos hables y nos ministres. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos que fallamos. Reconocemos, Señor, que tenemos que arrepentirnos todos los días. Te rogamos que nos perdones, que nos limpies y que permitas que podamos compartir tu palabra, Dios, como tú quieres que lo hagamos. Que sea tu Espíritu el que fluya a través de nosotros y que podamos salir de este lugar claro de que tú nos hablaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Me gustaría, como estamos haciendo en varios domingos ya, intentar conversar con ustedes. El domingo pasado nosotros estuvimos hablando de el impacto que esta iglesia logró, esta iglesia que comenzaba, esta iglesia que ya estaba en un avivamiento poderoso sobre aquellas personas que no conocían a Cristo. La Biblia dice que el temor de toda persona se apoderó de ellos, porque Dios hacía grandes milagros y señales en la iglesia. Dios nos ministraba de la importancia que los milagros sigan sucediendo, que las cosas sobrenaturales sigan pasando, porque cuando esto pasa, las personas respetan a la iglesia. Saben que la iglesia es real, porque cuando ocurre un milagro y sabe que no es por pura casualidad, o no es por presunción, o no es por manipulación, cuando las personas ven que verdaderamente ha sido Dios el que ha actuado, que ha habido un milagro, que ha habido una sanidad, que hay algo que nadie más podía haber hecho si no hubiera sido Dios, queda evidente de que Dios está entre nosotros. Amén. El saber que las personas reconocen en nosotros que somos verdaderos, porque somos hombres y las mujeres de Dios, porque Dios está entre nosotros, es algo impactante. Las personas van a comenzar a respetarnos, van a decir: yo no voy a la iglesia porque yo sé que Dios es real. Yo no voy a la iglesia, pero esta persona que está predicando sabe lo que dice, porque yo vi un milagro en su vida, porque yo sé que Dios le usa de verdad. Tristemente, la iglesia está hoy como la mayoría de los anuncios de hoy. Usted puede ver muchos anuncios, pero
Pero con cuánta delicadeza tenemos que ver esos anuncios, porque la mayoría son mentiras. Y después nos dicen, no leíste la letrica chiquita. Yo te lo había aclarado, no leíste las letras chiquitas. No, me engañaste. Me anunciaste una cosa y no eras eso. Tristemente la iglesia hoy está así, porque muchas veces anunciamos: Dios es poderoso, Dios sana, Dios liberta, Dios transforma, Dios restaura, Dios levanta. Y nos anunciamos de esa manera, y está bien que lo hagamos. Pero hermanos, si nos quedamos en el anuncio y no se ve la mano poderosa de Dios obrando, si nos quedamos solamente en que las personas ven el mensaje, pero no ven la evidencia de que Dios verdaderamente está entre nosotros, el mensaje, hermano, carece de importancia. Las personas no creerán. Las personas cada día van a ser más escépticos, incrédulos a la iglesia. Entonces, una iglesia para impactar, una iglesia para crecer, una iglesia que hace que Dios añada cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, tiene que ser una iglesia que conquiste el respeto de las personas que le rodean. Que las personas puedan ver: Dios transforma, Dios cambia. Este matrimonio era de esta manera, pero Dios lo transformó. Esta persona era un adicto, pero Dios lo cambió. Esta persona era un alcohólico, pero Dios hizo algo nuevo en su vida. Esta persona tenía una enfermedad y oraron a Dios y Dios le sanó. Esas cosas comienzan a suceder en la iglesia, y el respeto de tus compañeros de trabajo, el respeto de tus familiares que no conocen a Cristo, el respeto de los vecinos que te conozcan, las personas que te ven en el mercado, va a comenzar a ocurrir en su vida. Vamos a conquistarlo, y ellos van a decir: algo hay diferente en esta persona. El hecho de que la presencia manifiesta del Espíritu Santo esté en nosotros, pero manifiesta, porque nosotros sabemos que Dios está entre nosotros. Nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Eso no lo dudamos. Bíblicamente podemos gritarlo a voz en cuello. Pero una cosa es eso, y otra cosa es la presencia manifiesta del Espíritu Santo. Necesitamos que Él se manifieste. Por eso nosotros insistimos que lo que más importa aquí no es lo que ocurre en estas cuatro paredes, ni todo lo bueno que podemos hacer, porque Él merece todo lo bueno, sino lo que más importa aquí es que la presencia del Espíritu Santo se manifieste. Amén. Que las personas sean tocados con el poder de Dios, que las personas tengan un encuentro con Dios. Señor. Que cuando nos pregunten de la iglesia, no estemos recordando cuán bonita es la organización, cuán bonita es la prédica, o cuán buena es la alabanza, o cuán buenas son las instalaciones, sino que lo que primero recordemos nosotros sea: ahí está Dios, el Señor está ahí. Ellos son pocos, ellos son muchos, ellos son así, ellos son así, pero la única cosa que te puedo decir es que Dios está en ese lugar. Eso es lo que más importa, es lo que más necesitamos. Ese es el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Y eso, hermanos, es cómo conseguirlo. Ay, hermanos queridos, ¿dónde podemos ir? No hay una escuela teológica que nos enseñe eso. No hay años de estudios ni de experiencia que nos puedan dar eso. Esto es solamente rendirnos ante Dios y decirle: Señor, sin ti nada puedo hacer. Solo que te necesito más que nada. Yo necesito que tú intervengas. Yo necesito que seas tú, Espíritu Santo, el que hagas la obra. Porque tocar a alguien, que Dios toque a alguien, hermanos, no puedes hacerlo tú. Por eso se cae en tantas cosas, se cae en show. Por eso las personas ven que la gente no se cae y ya quieren empujarlos, y ayudamos a Dios. Y vemos cuántas personas han roto la cabeza por la gracia. Porque los empujan, porque sugestionan a las personas, porque lo hacen sentir de una manera, porque tratamos de decir: confiesa, confiesa, declara, declara. Y son una cantidad de ejemplos que yo pudiera decirles que son ficticios. Y tristemente mucha gente rechaza el movimiento, y rechaza el carismatismo, y rechaza el pentecostalismo, precisamente porque ve todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que Dios es real, que Dios sana, que Dios liberta, que hay demonios todavía, que la gente cae endemoniada y que el Señor liberta a los endemoniados. Nosotros creemos en eso, sabemos que es real, pero tenemos que acudir a Dios. No puede ser la presión: yo como siervo de Dios quiero que Dios me use. Claro que yo quiero que Dios me use, y quiero que si yo oro por alguien se sane, porque no oro para quedar bien con la persona, oro para que se sane. Pero el único que puede hacerlo es Dios, no soy yo. Entonces yo
necesito de Él y necesito su presencia manifiesta y necesito de su Espíritu para que Él se manifieste. Aleluya. Eso lo ministrábamos el domingo pasado. El mensaje de hoy es un mensaje de esto que decimos arranca pescuezo. No sé si usted conoce ese término, pero en nuestros países hablamos así, ¿verdad? De esto que decimos que son fuertes. Ocurrió algo terrible en la iglesia primitiva. Es un pasaje que muchas personas, muchos teólogos, muchos predicadores lo dejan de lado. Es muy difícil cuando nosotros queremos que las personas de verdad tengan un encuentro con Dios o quieren verdaderamente que se queden en la iglesia. Es un pasaje que puede desanimar, un pasaje que puede incluso malinterpretarse y decir, ¿y esto ocurrió en la iglesia? Y usted empezar a tener cierta verdad, dudas acerca de si sí o si no. Pero es un pasaje, hermano querido, que es real, que pasó en la iglesia y que nosotros tenemos que aprender de él en el nombre de Jesús, nos guste o no nos guste, porque hay algo que se necesita en la iglesia, que se necesita no en este grupo, sino en todos los cristianos, se necesita, y es que venga el temor de Dios sobre nosotros. Que tengamos el temor de Dios, el respeto a nuestro Dios, porque es el respeto a Dios, el saber que Dios es real y con reverencia respetamos su presencia, el que nos va a librar de muchas cosas, de pecar, de fallar, y cuando caigamos va a ser ese temor el que nos va a llevar a arrepentirnos. Porque muchas personas, hermanos, no es que no caigan, se da por hecho de que vamos a caer. Recuerden la interpretación que hablamos acerca de 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. La Biblia lo que nos dice verdaderamente es que el justo, el que es justo cae. El que es justo cae, pero la diferencia del justo y el pecador, porque los dos caen, es que el justo se levanta. Se levanta. O sea, no estamos hablando de perfeccionismo, no estamos hablando de gente impecable, no estamos hablando de que los que estamos aquí nunca fallamos. No, todos fallamos. Pero ¿dónde crecemos? Donde nos empezamos a levantar, donde aprendemos a arrepentirnos, donde aprendamos a confesar los pecados, donde todos los días nos miramos y decimos, ¿qué he hecho, Señor? Ayúdame, examíname, Señor, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame del camino pecaminoso, llévame por el camino eterno. Ayúdame, Señor. Uno se examina, uno le pide a Dios que lo examine, porque uno puede encontrarse en su examen muy bien. Yo estoy de maravilla. Yo no he hecho nada malo. Ese es tu examen. Pero el Espíritu Santo, Él sí nos conoce. Él sí conoce nuestro corazón. Ustedes pueden ver algo aquí, mirar una presencia, mirar una persona incluso como habla y parecerle maravilloso lo que habla, pero el que conoce el corazón es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos examina. Y si el Espíritu Santo nos examina y hemos sido hallados faltos, tanto usted como yo tenemos nosotros que hacer arreglo con el Espíritu Santo. Tenemos que hacer arreglo con el Padre y pedirle perdón. Y aquí vemos un hecho muy impresionante. Dice la Biblia que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y el versículo 12 dice que la iglesia seguía creciendo, igual que el versículo 13, y se multiplicaba, y dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. O sea, Dios siguió salvando, siguió rescatando, la iglesia siguió llenándose, para decirlo de un término que nosotros manejamos, porque siempre manejamos las paredes. La iglesia antes no se manejaba por llenarse. La iglesia se manejaba por aumentaba, crecía, se multiplicaba, porque no habían paredes que llenar, porque la iglesia no estaba entre paredes. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto no detuvo la iglesia. Oye, ocurrió una cosa terrible en la iglesia. Se murieron 2. ¿Usted se imagina eso? Una noticia como esa. Usted puede decir, de esa iglesia no va a quedar ni un pelo. Ahí no vuelve el domingo a alguien más. Cualquiera puede haber dicho lo mismo.
porque el escándalo, el dolor, el temor. No, la iglesia no disminuyó nunca su crecimiento, creció. Ahora, hermano, esto es un pasaje, sinceramente, hermano, yo decía ahí orando, Dios, fíjense, no traje mi nota, porque quiero solamente decirle lo que el Señor pone en mi corazón, porque hay mucho que hablar en este pasaje. Lo primero que quiero decirte es que estas cosas pasan porque Dios al hijo que ama corrige. Amén. Dios disciplina a sus hijos. Dios nos ama, pero como mejor padre que nosotros somos buenos padres y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pero nuestro padre es mucho mejor que nosotros. Y como buen padre nos disciplina. Y si nosotros estamos haciendo algo mal, Él va a hacer algo. La disciplina es parte de la iglesia. No solamente era algo que Dios hacía directamente o públicamente, como es en este caso, sino que mucha disciplina ocurre de una manera espiritual y única entre nosotros. Usted no sabe cuántas veces yo he estado en disciplina. Dice, pastor, ¿cómo usted me va a decir eso? Porque el Espíritu Santo se encarga de eso, de revelarnos, decirnos, no estás haciendo bien. Y Él disciplina, Él corrige el camino, Él corrige la manera de comportarnos. Y si no lo vemos, y si no lo observamos, y si no nos arrepentimos, entonces nos ocurre algo que nos hace a nosotros mirar atrás y decir, oh, espérate, sé que me equivoqué, sé que fallé, sé que no tenía que haber hecho lo que hice. Y ahí está el arrepentimiento, y ahí está el reconocimiento, y ahí está la confesión. Comenzamos a abrirnos. También la iglesia primitiva practicaba la disciplina en la iglesia. Y esto ocurre, hermano, cuando una persona que está en liderazgo, una persona que debe dar un testimonio, que debe tener una conducta, hace algo que su conducta no está acorde a el nivel que debe ofrecer como cristiano. Entonces la iglesia tiene que tomar decisiones con eso. Y tiene que decir, no puedes continuar en este liderazgo, no puedes continuar haciendo esto porque tú no tienes un testimonio acorde a lo que ese lugar necesita para que se exponga. En el caso de los pastores, también la iglesia, aunque no sea la iglesia local, pero aquel que emitió una credencial a ese pastor y al pastor a quien está sujeto, por eso es bueno estar sujeto y tener personas que uno le tiene que rendir cuenta, como estamos en este caso nosotros, que rendimos cuenta a un ejecutivo, que rendimos cuenta a un presbítero, que rendimos cuenta a un superintendente. Yo no puedo estar haciendo lo que yo quiera hacer y estar pecando y estar fallando a Dios y ustedes sufriendo todas las consecuencias y nadie me puede decir nada. No, hay un cuerpo que puede ponerme en disciplina, sea que me quite del pastorado, sea que me envíe a otro lugar, sea cualquier cosa que ellos decidan hacer, de acuerdo a la gravedad del asunto, hay que hacerlo. Porque la iglesia, hermano, es una iglesia que debe primar el temor de Dios. Entonces, estos son tipos de disciplinas. ¿Qué ocurre? Hay otro tipo de disciplina y muchas veces es una de las disciplinas que suceden, que ya les comentaba, es esa disciplina que hace el Espíritu Santo dentro de ti y ocurren cosas en tu vida que nadie más se entera, pero ya tú sabes que Dios está tratando contigo y que sabes que tienes que hacer arreglo. Eso ya lo habíamos comentado sobre eso. Ahora, una vez dicho esto, tenemos que mirar este pasaje y decir, Señor, ayúdanos a mirar este pasaje y ver qué podemos aprender de él. Porque nos damos cuenta, hermano, que esta familia, en este caso Ananías y Zafira, estaban en la iglesia. Eran personas que estaban identificadas con la iglesia. Conocían la iglesia, por lo tanto conocían a Jesús, conocían al Señor. La mayoría de los entendidos hablan de personas cristianas. ¿Por qué? Porque el lenguaje que usa tanto Pedro, en este caso, al pronunciarle, al decirle, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Esto nos indica a nosotros que ellos no estaban
haciendo lo que normalmente hace un inconverso. Ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo. Ningún inconverso le miente al Espíritu Santo. Solamente le miente al Espíritu Santo los que tenemos una relación con el Espíritu Santo. Los que somos templo del Espíritu Santo. No se puede contristar al Espíritu Santo si no eres templo del Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo se entristece con aquel, contigo, conmigo, porque Él está dentro de nosotros. Y Él se entristece. Entonces, entendemos que estos hermanos eran cristianos y lo podemos llamar así, hermanos. E hicieron algo tremendo que le costó la vida. Yo sé que hay muchas preguntas sobre esto y a mí, antes de entrar en la que creemos la razón principal por la cual le costó la vida, me gusta, hermano, que nosotros observemos, alabado sea Dios, que hoy no ocurre tanto eso. Y esa es una de las preguntas que se han hecho los teólogos por muchos años. ¿Por qué no pasa esto? ¿Acaso somos más santos que los que estaban en la iglesia primitiva? ¿Usted cree eso de verdad? ¿Usted no cree que la iglesia se ha deteriorado más de lo que era antes al principio? ¿Que ocurren cosas peores todavía? Nosotros vemos esto y por los pecados que hemos oído, que hemos escuchado, que han sucedido en las iglesias, porque tristemente, hermano, el cristianismo se ha deteriorado la credibilidad en el cristianismo por tantos escándalos, y nosotros tenemos que pedir perdón a las personas inconversas, decirles perdónennos, porque muchos de nosotros teníamos que enseñarles el valor de la vida, de los niños. ¿Cuántas personas han sido agarradas como pedófilos, pastores, evangelistas, apóstoles? ¿Cuántas personas han hecho cosas terribles? Y tristemente la iglesia ha perdido la credibilidad por estas cosas. Y usted dice, pero ¿por qué no pasó esto? Agarraron a fulano, tenía una red, había maltratado, había abusado de niñas, de niños, y no pasó esto. ¿Verdad que nos hemos preguntado eso? Entonces algunos teólogos se han llevado la idea de que esto ya no ocurre en este tiempo, que eso fue al principio, que fue la iglesia primitiva, que fue algo que Dios permitió que pasara, porque era el principio y Dios quería de alguna manera dejar algo que indicara de que Él tenía celo por su obra. Esto es una explicación bastante, pudiéramos decir, aceptada hasta cierto punto, porque uno dice, bueno, comenzó así, Dios nos indica algo y ya no lo puede hacer así, porque de lo contrario muriera todos los días alguien. Aquí se puede decir eso, pero no creo que sea lo correcto, que no sea lo que el Señor de verdad quiere que tú y yo entendamos. Yo creo que todavía estamos en ese tiempo, que Dios siga haciendo eso. Lo que han cambiado los tiempos, ha cambiado algo en la iglesia. La iglesia al principio tenía algo que la iglesia de ahora no tiene. Quiero decirte que hoy muchos de nosotros, si el Señor, o la mayoría de los creyentes, si el Señor le pidiera que le hablara a una roca para que le diera agua, todos nosotros, si hiciéramos lo mismo que Moisés allí en el desierto, y en vez de hablarle, le hubiéramos golpeado, todos nosotros hubiéramos continuado nuestro camino a la tierra prometida. Porque Moisés tenía algo especial. Moisés se le había dado mucho. Moisés se le había entregado mucho. Moisés había conocido a Dios, había hablado con Dios, había pasado tiempo con Dios. La gloria de Dios estaba sobre Moisés. Entonces Moisés no se le permitió eso precisamente porque se le había dado mucho. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces esa es una explicación muy clara. ¿Por qué no pasa ahora? Porque, hermanos, la iglesia no está al mismo nivel que la iglesia primitiva.
La iglesia primitiva estaba bajo un fuego del Espíritu Santo poderoso. Dios se movía de una manera tremenda y el nivel de santidad era alto. El nivel de demanda de Dios era alto. No se podía jugar, no se podía hacer lo que hicieron estas personas, porque sencillamente Dios estaba en medio de su pueblo. Y ahora yo sé que usted va a preguntarse, pastor, ¿y usted está orando por avivamiento? Usted me está hablando de que quiere avivamiento. Si cuando hay avivamiento es que pueden suceder estas cosas. Claro que queremos avivamiento. Claro que queremos que Dios se manifieste. Claro que queremos que la gloria de Dios se vea en este lugar como se veía en la iglesia primitiva. Claro que sí. Y si tenemos que correr ese riesgo de que puedan suceder cosas como este, que pasen, pero queremos todo lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, una vez que Dios empieza a hacerlo, hay que cuidarse más todavía. Hay que estar alerta. Por eso estamos aprendiendo y le hemos enseñado que es más importante aprender a arrepentirse que a no pecar. Aprender a confesar que no voy a fallar nunca. Yo creo que tenemos que entenderlo de una vez y por todas. Le he dicho en otras ocasiones, nunca vas a ser más santo que cuando acabas de arrepentirte. Es en el momento de nuestro arrepentimiento el momento más elevado de santidad que vamos a tener en la vida. No va a haber otro. Porque en este caminar fallamos, en este caminar nos contaminamos, en este caminar nos alejamos de Dios. Pero cuando usted y yo acabamos de arrepentirnos y hacemos cuenta con Dios, en ese momento, si lo hiciste en esta mañana, si lo has hecho en este momento, ese es el momento más alto que tenemos delante de Dios. Porque su sangre preciosa nos acaba de limpiar de todo pecado. Amén. ¿Qué dice? Todo pecado nos limpia. Yo creo en la sangre del Señor. Amén. Yo creo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Señor. Nos hace limpio una vez más. Usted pudo haber salido muy sucio espiritualmente y con mucha pesar en su vida, pero una vez que usted se sumerge en el Señor y la sangre del Señor lo limpia, usted ahora es declarado santo. Aquí nadie es más superior que usted, porque usted delante de Dios ahora es santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Estamos viviendo momentos muy tremendos. Ahora, hay un pasaje que no podemos descuidar para poder entender esta historia. Y es algo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Y los que tienen la Biblia ahí, les voy a invitar a que vayan a Hechos capítulo 4, verso 32. Son los pasajes al contexto anterior, o sea, el contexto anterior del pasaje que leíamos. Dice, la multitud que había creído era de un corazón y un alma. Eran unánimes, ¿verdad? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y nosotros hablamos de la unanimidad en estos días y decíamos que era precisamente unánime, es tener esos mismos deseos, esos mismos anhelos, esa misma pasión, es unirnos en eso. Cuando tú y yo tenemos lo mismo, nosotros estamos viviendo en unanimidad, porque queremos lo mismo. Pueden pasar cosas, tenemos diferencias, nos peinamos diferente, nos vestimos diferente, pero todos queremos lo mismo, estamos unánimes. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, es importante que algo estaba pasando en la iglesia. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? La iglesia comenzó a ser impactada por el poder del evangelio, y aquellos primeros creyentes no se les llamaba creyentes, sino como discípulos. Y Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Jesús mismo había dicho, el que no renunciare a todo lo que posee, no podrá ser ¿qué? Mi discípulo. Ellos lo tomaron muy en serio. Por eso dice la Biblia que ninguno creía ser suyo nada de lo que poseía. Ahora, eso es aquí
en este tiempo igual? Claro que sí. El discipulado tiene las mismas demandas. Nosotros, cuando tenemos un verdadero discipulado con el Señor, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo por causa de Él. Y nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Todo es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pastor, pero usted me está diciendo que mi casa, que mi carro, que me gusta tanto, que los recursos que tengo, eso es de Dios. Sí, es de Dios. Nada de lo que tenemos nuestro, Él nos lo dio para que lo administráramos. Nosotros sencillamente somos sus mayordomos. Ellos tenían ese concepto. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia primitiva? Como habían venido muchos de diferentes lugares, ¿te acuerdan lo que pasó en el día de Pentecostés? Muchos de esos judíos que venían de las tierras que hablaban griego se quedaron en Jerusalén. No tenían dónde vivir, no tenían dónde comer, no tenían trabajo, y en el ambiente de la iglesia estaban llenando toda la iglesia. Yo me imagino, no había un templo, porque a veces pensamos, todos estaban en un templo y a todos se les daba la comida. No. Estaban repartidos entre casas. Estaban todos unánimes. Entonces, aquel que recibía a personas en su casa, como era un verdadero discípulo, decía, esto que está aquí es tuyo. ¿A cuántos le han dicho eso cuando usted llegaba a casa? Mi casa es tuya. Entonces uno jugando dice, bueno, dame acá el título. Dice, no, espérate, la cosa no es así. No es con título, es que estás aquí y yo te lo ofrezco y yo quiero compartir mi casa y quiero compartir mi comida y quiero ayudarte. Siéntete libre. Yo he conocido mucho en las muchas culturas que hay. He conocido culturas que por nada una persona abre el freezer, ¿no? El refrigerador donde está la comida. Por lo menos nosotros nos enseñaron en mi casa así, que nosotros no abríamos el freezer de nadie. No podíamos. Pero hay otras culturas que te dicen, toma todo lo que tú quieras. Y si no lo comes, te embarcaste. Porque ella te dijo que ahí podías llegar, servirte, cocinar, comer, hacer lo que tú quieras, como si lo dejabas vacío, porque esa es su cultura. Es así. Ahora, cuando tú renuncias a todo lo que posees, tú estás poniendo todo en las manos de Dios y estás dejándote guiar por el Señor para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y eso es lo que pasó en la iglesia. Por ejemplo, tú vienes hoy y eres un discípulo del Señor. Yo tengo bienes hoy y soy un discípulo del Señor. Y no estoy compartiendo con muchas personas lo que yo tengo. Pero, ¿qué estoy haciendo? Lo tengo en las manos del Señor. Y si Dios mañana me dice que algo tengo que compartir, eso es lo que yo tengo que hacer. El frío no es mío, el carro no es mío, mi casa no es mía, está a la disposición de Dios. Y Dios mañana me indicará si tengo que compartirlo o no. A lo mejor nunca me lo dice. Esta iglesia sí, porque había una necesidad. Y comenzaron a compartir todo lo que poseían. Y mire todo lo que hacían en la manera práctica. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Poder, ¿verdad? Poder de Dios. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Y aquí quiero que ustedes, hermanos, entendamos algo, un principio. El principio no es repartir por repartir. El principio no es comunismo, hacer a todos pobres. Eso es lo que el socialismo enseña. Y créanme que en eso somos teólogos en socialismo, porque venimos de Cuba. Si usted quiere preguntar acerca de eso, y usted tiene duda, y usted de alguna manera le gusta lo que este congresista, el otro dice, el otro, mire, y usted quiere una clase de teología en socialismo, se la podemos dar. Es lo peor que existe en el mundo. Pero, hablando de otra cosa, en este caso, estas personas tenían un principio dentro. No era ser pobre a todo el mundo como hace el socialismo y ricos los que están en el poder. Era que no haya ningún necesitado. Ahí está el principio. Y eso es lo que la iglesia tiene que agarrar. Dice, no es yo renunciar a lo que poseo y darlo y entregarlo por hacerlo. Es que yo me garantice que dentro de nosotros
aquellos que somos hijos de Dios, no haya ningún necesitado. Estemos dispuestos a suplir, estemos dispuestos a que Él hable en nuestro corazón y nos diga, oye, esto que tenías, ay, pero Señor, esto eran unas vacaciones que tenías. No, esto es para esto. Esto es para esto. Esto es porque hay un hermano que necesita. Esto es para ayudar a alguien que no tiene. Hay alguien que no está durmiendo porque necesita recursos. No está comiendo porque necesita comida. Es el principio. No hay necesitado. Por eso, y quiero decirle a los que son nuevos, y de verdad tengo que felicitar a la iglesia, porque lo que me ha enseñado esta iglesia, ahorita cumplo 3 años de pastor, es que esta iglesia nada más hablamos de una necesidad y hay que decirle casi, pare, que ya se acabó ya suplimos una necesidad. Y todos somos gente que vivimos el trabajo. La mayoría de los retiros ya ni trabajan porque tenemos un buen grupo que ya peinan canas, para decirlo de una manera diferente, que están jubilados. Hay juventud, pero juventud acumulada, pero están ahí, aleluya. Ese era el principio, no hay necesitado. O sea, significa que se hace mucho más el esfuerzo, porque si no hay muchos recursos y aún así se puede saber que no hay ningún necesitado, significa que ha habido un gran esfuerzo, porque nos hemos quitado muchas cosas que podían ser para nosotros buenas, porque es bueno ir a un restaurante rico y comer, es bueno tomar unas buenas vacaciones en algún lugar, y usted decide ayudar a alguien y decir, va a ser para el año que viene porque alguien lo necesitó. Yo no soy el dueño de mis recursos, yo soy el dueño de mi decisión, pero el recurso, el Señor es el que tiene el dueño. Él es el que manda. Él me pone a administrar, yo solamente obedezco. El domingo pasado, no sé si yo puedo decir el nombre, no lo voy a decir. El domingo pasado alguien se acercó y me dijo, el Señor puso en mi corazón dar el dinero completo de las 2 iglesias y de los 2 baños que vamos a construir en Argentina. Así se me acercó y me dijo, aquí lo tengo. Cuando yo vi el cheque casi me da un infarto. Pero es así. Una hermana dijo, estaba tan contento el pastor. Claro que voy a estar contento. Enseguida le escribí a los hermanos misioneros y le digo, ya tenemos. Y ya se está construyendo los baños se está construyendo las iglesias. Ya me han mandado videos ya poniendo postes y haciendo. Porque nada más que tuviéramos el recurso, ellos podían ya empezar, porque tienen a quien pedirle y nosotros suplirle después. Amén. Dios es bueno. Dale un aplauso a la iglesia. Pero eso es tener a Dios como el dueño de nuestras posesiones. Pero eso es discipulado. Eso es renunciar a todo. Porque de lo contrario, cuando Él nos pida algo así, esto no. Entonces no hemos renunciado a todo. Esto no. Tú me pides cualquier cosa, pero esto no. No, muchas veces Dios no nos va a pedir todo, pero tenemos que estar dispuestos a pedir, cuando Él nos pida, obedecerle. Amén. Ahora, no es la manipulación de un pastor. Agárrense. No es que Dios me pidió porque el pastor se apareció en la iglesia y dijo, a ver, ¿cuántos tienen $1000? Venga, dé la renta de su casa. Done la renta que Dios lo va a multiplicar. No, el día que usted escuche eso, salga corriendo de la iglesia. No se permita a nadie que haga algo como eso. Y vamos a ver cuántos dan 500 y vamos a ver cuántos dan 1000, y presionando a las personas y manipulando a las personas. No, hermano. No se permita. Usted es una persona libre. Créalo, entiéndalo. Los hispanos tenemos que acabar de entender. No tenemos por qué ser magullados por nadie. Sea pastor, sea como se nombre, tenga mucha gente o no. No tenemos por qué estar siendo utilizados por nadie. Salga de esos lugares. Y si es de aquí, salga corriendo. ¿Por qué es así, hermano? No fue eso, hermano. Es Dios tocándole el corazón. Y mira lo que hacía, hermano. Algo poderoso. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. Algo duro. Algo que pasó en su corazón. Dijeron, ¿hay necesidad? Pues yo vendo
Yo cojo el dinero y vamos a suplir, vamos a ayudar, vamos a bendecir. Hay algo que se ha tomado, y tengo que ser sincero, que tenía esta iglesia, que hoy la iglesia ha perdido, y es el sentido de inminencia, del inminente retorno de Cristo. Ellos, la iglesia primitiva, vivía bajo el inminente retorno de Cristo. Ellos estaban conscientes que Cristo podía venir en cualquier momento, y creían tanto, y todavía tenemos que creerlo, hermano, eso no puede perderse, pero se ha perdido. Creían tanto que ellos decían, no importa, vendían su casa y decían, yo sé que Cristo viene, al doblar la esquina ya está el Señor ahí. No se acaba este año y ya está el Señor ahí. Y estaban deseosos. No quiero manchar con este comentario esta idea tan noble que ellos tenían de entregar sus bienes para ayudar a otros, pero es comprensible, porque incluso Pablo regañó a los de Tesalonicenses, algunos de ellos, porque habían dejado de trabajar, y le tuvo que decir, yo sé que Cristo viene, pero no deje de trabajar. El que no trabaje, que no coma tampoco. No. Si él dejó de trabajar pensando que o bajo la excusa de que Cristo viene, pues que no coma. ¿Por qué? Porque nunca hubo una autorización de Dios a dejar de seguir viviendo en este mundo. Nosotros esperamos que Cristo viene en cualquier momento. Sabemos que Cristo viene en cualquier momento. Puede ser que yo no termine el mensaje, Cristo venir y arrebatarnos a todos, pero yo tengo que vivir como si todavía me queda tiempo y seguir haciendo cosas para Dios. Y seguir planificando y seguir soñando. Yo recuerdo cuando yo no me había casado, decía, Señor, yo sé que yo quiero que tú vengas, pero yo quiero casarme. Después que me casé, que conocí a mi preciosa esposa, ya ustedes la conocen, aleluya. Después que yo tuve ese mango al lado mío, dije, pero Señor, yo quisiera tener hijos. Quiero que venga Cristo, pero quiero tener hijos. El Señor me regaló 3 hijos preciosos, maravillosos. Amén. Y ahora, no tengo nietos. No, es que no tengo nietos, no, todavía no tengo 2 nueras que me faltan y un yerno. Imagínense, todavía tengo que empezar por ahí. Pero lo cierto, hermanos queridos, es que aunque yo sueñe y planifique, yo tengo que estar consciente que Él puede venir en cualquier momento. Él es bienvenido a mi vida para recogerme. Aleluya. Ahora, el tiempo pasa. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Un detalle, y tengo que dejarlo claro, porque algunos apóstoles de este tiempo han dicho, bueno, ponían a los pies ¿de qué? De los apóstoles. O sea, el dinero es para los apóstoles, el dinero es para enriquecer a los apóstoles, y no es eso lo que dice el texto. Lo que significa la frase a los pies es bajo el gobierno de este grupo de personas que eran los encargados de la iglesia, pudieran administrar esta obra. No era para enriquecer a nadie, no era para comprarle una casa de 10 millones a nadie, no es para darle el carro del año a nadie, no es para que alguien se moviera en helicóptero o en avión, era para que estas personas tuvieran la economía para administrar en el reino y para que pudieran suplir las necesidades de aquellos que no tenían. Eso era. Y eso, hermano, tiene que estar claro. Pero José, y aparece José en la historia, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, todo eso es un detalle. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Primero habla de varias personas que hicieron esto y después específicamente habla de José. Y aquí aparece la historia entonces de Ananías y Zafira. Estas personas, y voy a tener que ser rápido para ser concluyente, estas personas vieron algo de lo que sucedió con José, porque José está mencionado. Y la mayoría de los entendidos creen que aquello que provocó este pecado
pecado fue precisamente el querer los elogios, el querer la gloria, el querer los aplausos, el querer hacer lo mismo que hizo José para recibir esos aplausos, esa aprobación. Ellos podían vender la propiedad y quedarse con la parte que quisiera, porque la propiedad era de ella. La Biblia dice, no está en tu poder, no era tuya, no tenía por qué decir mentira, no tenía por qué engañar o intentar engañar, pero ellos querían los halagos, ellos querían el sobresalir, ellos querían los aplausos, ellos querían los reconocimientos y dijeron, hemos vendido en tanto. Y habían sustraído una parte, se habían quedado con una parte. Eso lo ocultaron, eso no lo mencionaron. Y ahí donde entra esta soberbia, donde entra esta hipocresía, porque recuerde que hipocresía es intentar engañar a alguien con una manera que no somos nosotros mismos, es ponerse una máscara. La palabra hipócrita viene precisamente del griego, que indicaba a aquellos artistas que estaban en el teatro, que se ponían una máscara y hacían un papel que no eran ellos. Ellos vivían un papel diferente. De alguna manera, todas las películas que usted ve y que usted llora con ella y usted se ríe con ella, usted se está riendo con hipócritas. Pero no en el sentido malo, es una actuación, pero es precisamente la hipocresía, es una actuación. Ellos estaban cometiendo ese pecado de actuación porque ellos llegaron y dijeron, hemos vendido en tanto. Queremos el reconocimiento, queremos sobresalir, queremos ser recordados. José ha sido recordado y mencionado. Yo quiero también salir en la Biblia, en la última portada. Yo quiero ser reconocido. Entonces, cada vez que alguno de nosotros trata de hacer cosas buscando elogio, buscando aplauso, buscando que la gente nos aplauda y no precisamente de corazón y hacerlo para Dios, alabados a Dios, estamos cayendo en lo mismo. Y estas personas intentaron hacerlo de esta manera. Pero ahorita el Señor nos ministraba en este Salmo 139 que leía Bimba. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Donde quiera que yo vaya, ahí tú estás. Y cuando somos templo del Espíritu Santo, el Señor conoce nuestra vida. Y hermanos queridos, no solamente ellos intentaron, sino que ellos premeditadamente se pusieron de acuerdo, y eso lo hace más agravante, porque no solamente fue una decisión de hacerlo, del orgullo que había, del ego que había en su corazón, porque eso nace del orgullo. Por eso hay que trabajar con el orgullo, hermano. Cada vez que te sientas superior a alguien, cada vez que creas que eres mayor que otro, cada vez que te creas que puedes criticar a otro y juzgar a otro, te estás creyendo mejor que otro. Y cada vez que te creas así, hermano, tenemos que trabajar con eso, porque eso va a salir. Incluso nos vamos a poner bravos si alguien no nos elogia, si alguien no nos reconoce, si alguien no habla bien de nosotros, si alguien no nos aplaude. Como decía aquel predicador, decía, y lo he dicho en otras ocasiones, pero lo digo a propósito, porque cada vez que estamos predicando, ahí el ego nuestro, el orgullo nuestro sale y comienza a susurrar, no, la cosa está buena, te está quedando bien. Y siempre que sale eso, hermano, tenemos que rápidamente decir, no, esto es Dios el que está haciendo la obra. Es Dios el que está haciendo la obra, aleluya. Y recuerdo a ese predicador que lo elogiaban. Y cuando terminó de predicar, alguien lo elogió y le dijo, pastor, ¿qué clase de mensaje? Y dijo, ya el diablo me lo dijo antes. Es la segunda persona que me lo ha dicho. El diablo. Porque el enemigo siempre va a susurrar. La Biblia aquí dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás es el padre de mentiras. Satanás
Es el león que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el enemigo que está buscando y quería romper, por supuesto, y destruir esta obra tan linda. Porque había una obra muy linda. No había necesitados en la iglesia. Y la iglesia estaba con esa obra tan linda, repartiendo, compartiendo. Había tanto amor que el Espíritu Santo estaba gozoso y Dios añadiendo gente, Dios salvando, y la gente estaba gozosa y alegre, y alguien escuchó a Satanás. Pero Satanás muchas veces nos va a hablar, no solamente a usted, a mí y a todos, pero tenemos nosotros que hacer algo con esa voz. Tenemos que rechazarla, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que decir, vete de mí. Pero ellos no hicieron eso, sino que en el verso 4 se pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás llenó el corazón, sus pensamientos. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron y lo pusieron en su corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué lo hiciste? Ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde tenemos que cuidarnos, porque muchas veces culpamos al diablo. Por eso el diablo anda por ahí llorando cada rato. ¿Cómo que el diablo anda llorando? Sí, llorando. Y todas las culpas se las echan a él. No, él hace el trabajo. Nosotros no tenemos que estar reconociendo ni alabándolo por eso. Él hace su trabajo. Cada vez que usted lo reconoce, se queja del diablo, usted está dándole reconocimiento y alabanzas al diablo. Pero él hace su trabajo. Ahora nosotros tenemos que hacer el nuestro y decidir. No podemos evitar, como decía Martín Lutero, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. Eso es lo que podemos. Imagínese usted, los pájaros pueden volar por tu cabeza, no puedes hacer nada. Imagínese usted se ponga a cazar a todos los pájaros que quieran volar sobre su cabeza. Usted es imposible, eso no lo puede hacer lograr. Pero imagínese que usted se deje hacer nidos en su cabeza. Que usted está ahí y viene un pajarito y le viene una matica. Y le viene otra matica. Y cuando usted viene, usted tiene un nido ahí. ¿Quién es el culpable de eso? Nosotros mismos. De oír. Y entonces cuando viene la voz del orgullo, cuando viene la voz de la soberbia, cuando viene la voz de sobresalir, de la competencia, de creernos más que otros, cuando viene toda esa voz de decir, mira, aprovecha esta oportunidad y sobresale, vas a ser famoso, vas a ser escrito un libro, muchacho, y ese libro va a leerse en todas partes y tu nombre va a quedar en toda la historia de la humanidad, y cada vez que venga eso, tú y yo tenemos que decir, no. Si quiero quedarme con algo, me voy a quedar. Porque es mío. Nadie me está obligando. Pero voy a dar lo que voy a dar de corazón. Y no tengo que mentir ni tratar de sobresalir. Aleluya. Voy a hacerlo de corazón. Esa debe ser una decisión nuestra. Y eso lo dice aquí muy claro Pedro. Le dice, estaba en tu poder. Tú podías tomar la decisión. Nadie nos tiene que obligar. Usted tiene que saber que es Dios el que lo está moviendo, alabados a Dios. Y esto no lo hicieron, hermano. Dice que al oír estas palabras cayó y expiró. Qué triste, ¿verdad? Había tanta gloria de Dios, había tanta presencia de Dios, que la disciplina de Dios, hermano, no pudo soportar. Estás manchando algo tan lindo. Estás deteniendo algo tan precioso. Estás jugando con algo tan poderoso. Te estás creyendo que puedes hacer lo que quieres en este mover. No, cuando está el mover de Dios, hermano, hay que andar al hilo. Por eso queremos más, para andar al hilo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos más. ¿Usted quiere más de Dios? Amén. Hay que andar al hilo. Alabados a Dios. Cayeron. Dice que todo temor, vino temor sobre todos los que oyeron. Pero lo levantaron, lo llevaron a enterrar, y cuando llegó la esposa, ahí nos damos cuenta que hubo una confabulación. Y aquí le hablo a los matrimonios. Esto, queridos hermanos, es muy peligroso. Porque tú
esposo o esposa, no estás para confabularte, para hacer lo mismo que tu pareja. Estás ahí para ayudar, para ser un ejemplo de santidad, para ser un ejemplo de consagración en el hogar, para pararte y decir, no, esto no lo vamos a hacer, esto está mal delante de Dios. Si esta mujer hubiera dicho, ¿qué? No, que vamos a dar tanto y decir que fue en eso y quedarnos con algo. ¿Qué tú me estás diciendo? Porque se pusieron de acuerdo. Y eso es terrible. Si yo tengo que dar gracias a Dios por algo, es por la esposa que Dios me ha dado. Porque estoy seguro que el día que cuando yo he asomado algo, que se asoma algo nada más, que está fuera de lo normal, me cortan. No, yo no he dicho nada que me ha costado nada, pero lo que quiero decir, me dicen, lo vas a hacer solo tú, porque yo ahí no te apoyo. Pero hay gente que se pone de acuerdo. Se pone de acuerdo para mentir, se pone de acuerdo para murmurar, se pone de acuerdo para hacer daño, se pone de acuerdo para sobresalir, se pone de acuerdo para tantas cosas. Y Dios en su presencia lo está viendo todo. Entonces esta persona se confabuló y corrió la misma suerte porque hizo lo mismo. Y el Espíritu Santo que estaba en la iglesia, y yo podía hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que estaba fluyendo era ese don de ciencia, palabra de ciencia, que vamos a estar estudiando. Ya le estoy dando propaganda al nuevo estudio que vamos a estar estudiando, porque vamos a estar estudiando pronto los dones del Espíritu Santo los martes. Vamos a estar enfrascados en los dones del Espíritu Santo. Y ese don de palabra de ciencia es aquella revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da al creyente que está fluyendo en el Espíritu Santo para saber lo que está pasando o lo que pasó. Revela presente y pasado. Y eso fue lo que dijo. ¿Por qué llenó Satanás enseguida? ¿Por qué tomaste eso en tu corazón? Y así fue con la mujer. ¿Vendiste la heredad en tanto? Sí, en tanto. Ah, ¿por qué conviniste? Porque ¿viste? Conviniste. ¿Por qué te pusiste de acuerdo? ¿Es bueno que los esposos estén de acuerdo? Sí. Claro que sí. Pero nunca para lo malo. ¿Le dicen amén a eso? Sí. Hay que hablar, hay que conversar, hay que tratar de convencer, pero hay que estar de acuerdo. Tu pareja no es tu competencia. Ni el hombre ni la mujer se pueden ver como personas que se compiten para ver quién manda más y quién dice la última palabra. Estamos aquí para cooperar, estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí para ponernos de acuerdo. Y hay que dar pasos de acuerdo. Y si no estás muy convencido, siempre que no sea mal, que no sea pecado, siempre, porque una vez que sea algo malo, ya no hay que preguntarle a Dios. ¿Cómo le preguntas a Dios si vas a mentir? Señor, ¿tú quieres que yo diga esto? Eso es una hipocresía de nosotros. Claro que Dios dice que no, si ya de paso es mentira. Entonces cuando es algo malo, ahí ya sabemos que no hay que preguntar mucho. Ya sabemos que es malo. Ah, hay que preguntar, hay que orar, hay que pedir dirección, porque a veces hay decisiones que tomar que no están expresamente prohibidas o declaradas en la Biblia y que tenemos que tomar decisiones, como por ejemplo, Bim y yo hemos tenido que luchar mucho para ponernos de acuerdo a la hora de venir, por ejemplo, para Jacksonville, para pastorear una iglesia, porque es un trabajo de equipo y yo no puedo hacer nada si ella no me acompaña en la decisión que yo acabo o que quiero tomar. Entonces yo necesito estar de acuerdo, y créeme que si ella no hubiera estado de acuerdo, yo no fuera el pastor de ustedes, porque no puedo hacerlo. Entonces, queridos hermanos, esto pasó así. Alabado sea Dios. Y tenemos que aprender de eso. Tenemos que llenarnos también de temor y de reverencia, de cuidarnos. Bimba cada rato dice, no estamos jugando a la iglesita. Esto es serio. Si tú todavía no entiendes eso, quizás lo que hace falta es que conozcas al Señor. Y está bien que estés aquí,
Porque sabemos que van a venir muchas personas y por mucho tiempo que todavía no han conocido al Señor y le damos la bienvenida. Y un día Dios va a tocar su corazón y van a abrir su corazón y van a recibir y van a decir: ¡ay, yo no lo veía! Estuve tantos años en la iglesia y ahora es que yo entiendo que Dios merece toda mi entrega. Pero gloria a Dios porque tuviste todos esos años. No eras hipócrita, claro que no lo eras. Estabas tratando, no lo entendías todo, pero estabas tratando. Y no te perdías un culto, así que todo el mundo es bienvenido, alabado sea Dios. Y recuerden que le hemos dicho, la iglesia no es para los cristianos, la iglesia es para toda persona, todo grupo, toda persona es bienvenido a la iglesia. Porque no venimos aquí a exhibir nuestras buenas obras, no venimos a exhibir nuestra santidad, no venimos a exhibir nuestra perfección, venimos aquí a buscar de Dios. Venimos aquí arrepentidos. Venimos aquí porque necesitamos la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos el Señor. Necesitamos su sangre. Aleluya. Que el Espíritu Santo se siga moviendo en su iglesia. Que el Espíritu Santo comience a moverse de una manera poderosa. No queremos ver una cosa como esta, pero sí queremos ver que una iglesia se arrepiente rápido, que una iglesia confiesa, que una iglesia vive para Dios y no para los hombres, que no busca aplausos de hombres, que busca agradar a Dios, que todo el deseo de su corazón es que el Señor diga, como dijo de Jesús, aleluya: este es mi hijo amado, esta es mi hija, este es mi hijo, en él me complazco. Que el cielo escuche bien, sonría con tu vida, no porque eres perfecto, sino porque te arrepientes rápido, no porque lo haces todo bien, sino porque reconoces que te necesitas del Señor, que necesitas de su gracia. Yo lo necesito, lo necesitas tú también, lo necesitas tú también, aleluya. Vamos. Yeah.